Muy buenas tardes, noches y días. Bienvenidas, bienvenidos. Un placer. Dijimos que íbamos a continuar el video y dando por terminado o terminada esta doctrina de cómo cuidar los frutos del Espíritu Santo. Terminamos el video anterior en orar sin cesar. Bien, eso es 1 Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo. Iniciando, ¿no? Dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con, vamos a decir, con nosotros. Con vosotros, dijeron los apóstoles, o dijo el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Esto es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú tienes el Espíritu Santo, ya este mandamiento lo superamos. ¿Por qué lo superamos? Damos gracias a todo y por todo, pero en todo. Mira esto. Damos gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Por el Espíritu. Ya esto es superado. Yo lo supero. O lo he superado. Y ese mandamiento es, ya yo lo tengo. Lo practico. Eso sale solo por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que le dice a uno, da gracia. Y sale la gracia. Cuando dice, o alabar, cualquier, mira esto. Todas estas áreas que están relacionadas con rudimentos, que son correctas, pero que no las ponemos como doctrina para salvarnos, no. Porque dar gracias a Dios no salva. Es alabar a Dios, hacer culto a Dios. Lo hacemos en el Espíritu, porque el Espíritu es el que dice qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en qué momento lo vamos a hacer. Y para quién lo vamos a hacer. Si para el Padre o para Jesús. Uno sabe cuando la alabanza que sale de uno es para el Padre o para Cristo. O la adoración. Uno sabe y una vez en el Espíritu lo sabe. ¿Para quién es enviada? Esto es grande aquí. Aquí se vive otro ambiente, por decirlo de alguna manera. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apagué el espíritu. Hay formas como el creyente, por no tener mandamiento, apaga el espíritu. Uno de ellos es la lectura. El creyente en Cristo, aquí en estos mandamientos, lee la Biblia todos los días. El mandamiento es leer todos los días. ¿De dónde? Así sea poco, porque tenga actividades, trabajo, etcétera. Pero todos los días debe leer un poquito. Y avanzando. No repetir lo mismo a manera, porque hay dos formas de leer la Biblia. El Nuevo Testamento se lee desde Mateo hasta Apocalipsis. Avanzando. Esta otra forma de leer, que es que yo leo y unas personas están allí y compartimos. Esa es otra forma de leer. Hay otros que tienen una forma de leer que leen es salteado. No está correcto. ¿Por qué no está correcto? Porque si usted lee salteado, así le va a quedar guardado. No es que usted por la vista usted graba y por el oído también. Todo queda grabado y usted no se da cuenta. Observa esto. Usted a veces tiene cosas que hizo hace 20, 30, hasta más años. Yo recuerdo cosas que
Estando niño, ya teniendo uso de razón, las vi, las oí. Y hoy día me recuerdo. Quiere decir que como he guardado aquello. Siendo un niño, tengo 75 años, y cuando tenía 8 años, de 10 años, 60 años después, yo me recuerdo de cosas. Con quién caminaba, con quién andaba cuando era niño. Así mismo esto. Cuando tú lees la palabra de Dios, léela. Sin, ¿cómo te digo? Sin tener que ponerse a meditar y qué querrá decir aquí, no. Simple y llanamente lea. Rágata. Lea. Después viene otra forma de leer, que es cuando tú vuelves a repetir la lectura. De repente estás leyendo, hay un versículo que te llamó la atención. Mira, esta Biblia, por todos lados está marcada. Esto yo la marco por todos lados. A mí se me envejecen las Biblias. Esta Biblia nunca la he guardado. Yo no guardo, ¿para qué? Yo no guardo Biblia. Eso la leo. Eso está marcado desde atrás. Eso está marcado por todos lados. Mira cómo está aquí. Marcado por todos lados. Todo esto. Eso está marcado. Mira esto. Todo. Por todos lados. Y uno sabe que le falta leer todavía. Porque mientras más usted lee, más encuentra. Esto es muy completo, la Biblia, muy amplia. Bien. Y sucede que cuando usted lee la palabra de Dios, usted crece. Esa forma de leer, que lee. ¿Y por qué eso así? Y la otra lectura es a los mandamientos. A los mandamientos que te lo vas a ir aprendiendo uno por uno. Ajá. Aquí tenemos uno, vamos a ver. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Esta es una doctrina que se titula, o el título que tiene, es de ¿por qué velar? ¿Por qué velar? Aquí dice, por ejemplo, Mateo 13:33, el Señor dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿A quién le dijo Jesús eso? A los discípulos. Eran discípulos, están empezando. Mateo 13, estaban nuevos todavía, capítulo 13. Ajá. Mirá, velá y orá, velá. ¿Qué velar? Pendiente aquí. Lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. Velar. Esa es una forma de leer. Si aprende ese versículo, eso es la otra forma de leer. Es leer para guardar, para memorizar, para poner por obra. Ajá. Y la lectura esta que he mencionado primero, que usted lee corrió, se cansó, ponga una pequeña marca allí. Y si en el mismo día tiene chance, continúe. Pero si no tiene chance, ese próximo día, el día de mañana, usted va a continuar la lectura allí. Usted se va a convertir. ¿Y por qué eso? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es, vamos a decirlo, cuál es la estrategia, pues? Que a veces te toca memorizar o hablarle a alguien de los mandamientos de Dios. Y van a haber versículos de aquí que el Espíritu Santo los va a sacar de aquí y te los va a decir. Y tú le dices, la Biblia dice en tal parte esto y esto y esto y esto. Solo hace el Espíritu. La Biblia te queda guardada allí. Sin tú darse cuenta. Porque usted guardaba con todo y todo. Por eso el Señor dijo en Apocalipsis, bienaventurado el que lee y el que oye. Porque usted dos formas de grabar, por el oído y por la vista. Pero a uno en la iglesia no le enseña nada. En la iglesia lo que le enseña, la iglesia evangélica, lo que enseña, hermano, darle duro a esas manos. Alaba lo que él vive. Y así te dice el Señor, y estamos en victoria. Está bien, pues. Lea la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Léala.
Seguimos. Y dice así: no apaguéis al espíritu. No lo apagues. ¿Con qué se apaga? Mencioné por allí, iba a arrancar como quien dice. ¿Con qué se puede? Cuando se te da como mandamiento el que tienes que leer y no lo haces, sino que leas así, un día sí, otro día no, varios días sin leer. Y se apaga el espíritu, que lo has recibido y se te apaga. ¿Por qué se te apaga? Porque estás entrando en desobediencia, se te dio una orden. Tu maestro, tú oíste. ¿Quién te lo dijo? Alguien que te haya predicado y te ha dicho cómo es el asunto. Porque el que guarda mandamientos no miente, te lo voy a decir de una vez. El que habla de mandamientos no miente, porque el único que puede, ¿qué te digo? El que tiene el Espíritu Santo o el que guarda mandamientos es porque tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo no te va a mentir. No te va a mentir, no puede. No es que él no puede pecar. ¿Por qué? Primera de Juan 3:9 dice así: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, que es el Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Él no te va a mentir. Cuando un hombre tiene el Espíritu Santo, no te va a mentir. Ahora, cuando la persona tiene el Espíritu Santo y deja de guardar mandamientos y deja de leer, ese Espíritu Santo que está allí, que estaba en él, se le va a apartar. Se va a apartar porque él agarró por otro lado. Él pecó. Y como no tiene, está empezandito y no sabe cómo hacer, y él cree que está bien. Sí, yo estoy en Cristo. Y hace rato se le apartó el Espíritu Santo. Y cuando se aparta el Espíritu Santo, miren, amigo, ahí lo que comienzan a entrar son demonios. Sí, porque aquí no hay nadie que esté solo, olvídalo. ¿Ah? Hay montones de personas que están con una Biblia de los brazos y tienen demonios. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ve usted esto? ¿Sabe por qué? Hay gente que como no tienen doctrina, leen la Biblia y predican y están en pecado. Y como están en pecado, pues el diablo tiene acceso allí porque la palabra de Dios dice así. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Porque el que es el nacido de Dios, porque, voy a leerlo, tengo dos versículos atravesados aquí. Primera de Juan 5:18. Aquí está. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero cuando tú estás en pecado, es un potrero sin portón, pues. Para adentro, todo es que demonios por todos lados. Porque los demonios, de paso, ellos no esperan edad. Hasta en los niños entran los demonios. Hasta en los niños que ya tienen cierto uso de razón. Vaya, vámonos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijo al Señor, o estaban los discípulos echando fuera el demonio a un muchacho que ya era un adolescente? Y no pudieron echarle fuera el demonio. Entonces venía el Señor por allá más atrás y les dijo, el padre del niño le dijo, ay Señor, gracias que has venido, qué bueno, ayúdame, socórreme, porque tengo un hijo que lo atormenta un demonio y a veces lo echan en el fuego para destruirle, en el agua. Y Jesús le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto?
Y el padre dijo, desde niño. Ah, tenía demonios desde que estaba muchachito, pues. Así que los demonios no miran edad, así que usted tiene mucho cuidado. Y la iglesia que no enseña mandamientos de Dios, y entonces, mira, lo que se puede, no sospechar, lo que se puede ir observando allí. Porque los demonios, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Usted cree que la cosa es allá, que los demonios están por allá? No. Hay gente que están endemoniados y no lo saben. ¿Y cómo lo van a saber? Está ciego y muerto espiritualmente. Es una guarida. Y todo, el meollo del asunto es cuando no guarda mandamientos. Y en la iglesia no guarda mandamientos. Y la persona, pues se le apaga el espíritu porque comenzó bien y él desobedeció. Porque hay dos formas de extraviarse. Una es por causa del pecado. Otra es por el engaño. Dos vías. Cuando es por el engaño, es la misma cosa, ¿no? ¿Y quién lo engaña? Un espíritu con una doctrina errónea. ¿Qué espíritu es? El espíritu del anticristo. El espíritu de error. Y viene el demonio. Esto viene acompañado con demonios. Esto no viene solo. La falta de doctrina no anda sola. No, nada. Esto es por demonio. Esto es un peligro, chico. Y la gente está muy contenta, muy tranquilo y cree que la cosa es así. Y la Biblia dice, no apaguéis el espíritu, ya que recibiste el espíritu, guarda mandamientos, lee la Biblia. ¿Mm? Y como usted está empezando y a lo mejor el maestro no está muy, es otro frío más. Esto hay que atenderlo. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me ama? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Atiende mis cabritos. Después al ratico le volví a decir, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dije, atiende mis ovejas. Y al rato le volví a decir, Pedro, ¿tú sabes que me amas? Y Pedro se entristeció y dijo, oye, entonces, ¿cuál es, pues? Tú sabes todas las cosas, Señor. Entonces, pastorea mis ovejas, le digo. Pastorea, enséñalo. Acá no es así que lo voy a pastorear y me hago lo que me da la gana y la dejo ahí, si lo dejo. Cuando una persona es de Cristo y tiene personas bajo su responsabilidad, porque de una vez usted cae bajo responsabilidades, porque usted va a salir abriendo la boca para hablar las grandezas de Dios, porque para eso se la revelan. De una vez. No es que te va a decir el otro, mira, usted va a tener que hacer esto y esto. No. Ya tú sabes que tienes que hablar de las cosas de Dios. Para eso eres instruido. Que yo no soy maestro. No, aquí no hay este asunto. Aquí es que usted aprende y lo que sabemos hablamos. A alguien usted instruye. Que no sin ministerio. Aún sin ministerio. Porque el ministerio no es la garantía de que usted está bien. O no es que tiene que ser exactamente ministro para enseñar. No, aquí no. Si tú eres sabio, estás preparado para toda buena ahora, como que tú vas a una persona que no le vas a enseñar, claro que sí. Estás esperando ministerio, dale. Cristo es el que da los ministerios, eso no lo dan los pastores, los ministros de. No, eso es allí en la iglesia evangélica que se ascienden ellos mismos, parecen los cuarteles. El más antiguo le pone la jerarquía al otro. Aquí no. Que es Cristo que pone. Seguimos. Dice 1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. No las menospreciéis. Ahorita hay muchísimos profetas. Pero estamos en el tiempo en que ya los profetas no tienen mucho espacio para profetizar. ¿Qué vas a profetizar los profetas ahorita? Juicio. Están dados. Ya no hay nada que profetizar. Que alguien pecó, hay unos que profetizan sobre la falta de un creyente. Así.
la iglesia no crece, descubrió algo por allí. Ahí mismo sale, tengo una palabra, profecía. Ese es un falso profeta que anda acusando al que cayó en pecado por allá. Eso es un falso profeta. Yo sé cada rato los falsos profetas. Hay gente que están, cada rato están como los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová han dado fechas para la venida de Cristo y nada. Pero años atrás. Y mira, estamos aquí todavía y nada. Porque eso es por señal, eso no es por profecía. Ya eso está profetizado. Que va a estar repitiendo ahí solo como dicen por allí, una noticia recalentada. Aquí no. Aquí es que está en la escritura plasmado, así como está en la Biblia, así sucede. Pablo le dijo, Apolo y yo les hemos enseñado para que aprendáis, y hemos enseñado a no pensar más de lo que está escrito. Como está escrito, así que usted tiene que pensar en cuanto a acontecimientos. De la índole que sea la manifestación de Dios en usted, sea los acontecimientos futuros, es como está en la escritura. Usted no tiene que estar inventando, pensando. Y sí, mira esto, pensando nada más. Porque es que pensar tiene mucho significado. Usted tiene que aprender a manejar los pensamientos. Cuando lo están rodeando los pensamientos y no cuadran con la Biblia, son contrarios a tu salvación, échalos a un lado y arrepiéntete. Porque en algún momento tú acariciaste uno de esos y estás en pecado y no lo sabes. Por eso se apaga el espíritu. El versículo de eso anterior que vimos. Se apaga el espíritu y usted como no sabe nada. Vamos adelante. Examinarlo todo. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Yo veo unos predicadores. Y todo lo que ellos hablan, yo me siento. Y lo veo. Y ahí yo saco resultados. Si es pura mentira, ya yo sé dónde dice está la mentira. Ya no me la llevo por delante por ahí. No. A eso quiere decir que yo le saco provecho a eso, a la mentira. Y cuando dice algo importante que se ajusta a la Biblia, aunque no tenga doctrina, porque hay cosas, no toda la Biblia es doctrina, pero hay cosas importantes allí que aún no siendo doctrina son importantes. Yo las tomo para mí, venga. Y montones, y algunas, y ahí las anoto. O marco en la Biblia, aquí está. Allí, examinarlo todo, todo. Yo les recomiendo a los hermanos las doctrinas de las iglesias evangélicas que son dispersas todas. Y yo les digo, agarre eso de ese manual, donde pueden, donde se encuentre un manual, una guía, tómela porque esa te va a servir. Y apréndase la doctrina de ellos también. De los evangélicos que no guardan mandamientos, pero tienen unas doctrinas todas dispersas, hay que aprendérselas. Porque ¿cómo le toco yo la puerta a un evangélico? Mira, yo conozco tu doctrina. No, y tú conoces mi doctrina. Y no me la conozco. Pero si me la conozco, le digo, mira, esto que está aquí, 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 aquí. Eso está mal, porque no cuadra con esto, ni con aquello, ni con lo otro. Eso hay que aprendérselo también. Examinarlo todo. Eso sí, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Todo lo que no sirve, usted lo va a identificar. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a saber. Por ejemplo, tú miras a una persona así de reojo, así con malicia, y le echas malos ojos. Ay, papá, y pecaste y no te diste cuenta. Blanqueaste los ojos, así. Es así, eso es pecado. O yo pienso mal de alguien. Por ejemplo, de un gobernante que a veces se comportan malosos. Y yo digo, oye, ese tipo sí es malo. Y el gobierno que tenemos. Mira, un político. Menos mal que yo estoy en Cristo. Y
Mira, mi amigo, usted peca, porque los gobernantes por Dios están puestos, para bien o para mal. Así que eso es asunto de Dios. De eso quieto. No se mete en política, apártese de ahí, santifícate. ¿Con qué te vas a santificar? ¿Tú sabes con qué? Tienes que tener el Espíritu Santo. ¿Ah? Porque hay unos que andan en santidad ya. Y no guardan ni un mandamiento, pero están en santidad según ellos. Pero ni siquiera son santos y ya están en santidad. Es como un soldado recluta, un recluta, que antes hablaba de recluta. Estrenando uniforme en un cuartel y ya quiere ser general. O lo ascienden de general. Eso no, ahí no es. Así es aquí. Usted tiene que. No es ni santo y ya anda por ahí diciendo que anda en santidad. Pero ni el más viejo en ese camino, allí en la iglesia evangélica, lo que puso el diablo, hay un santo. Él es santo cuando salga de allí y se llene del Espíritu Santo y guarde mandamientos. Si no guarda mandamientos, no hay ningún santo tampoco. La garantía son los mandamientos de Dios. Dijimos absteneos de toda especie de mal. Muy bien. Siendo renacidos. Primera de Pedro 1:23. Mira esto. ¿Por qué renacido? Vamos a leer el versículo completo y después explicamos un poco. Siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Qué es una simiente? Un espíritu. Así, como dice la simiente de Dios. Bueno, en la iglesia evangélica está la simiente del diablo también. ¿Quién es? La simiente del diablo, el espíritu del anticristo. Así como el espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que está entre los creyentes en la iglesia de Cristo. Así la simiente del diablo está dentro de la iglesia evangélica, porque él es el que capitanea allí a los que no guardan mandamientos, a los que puso el diablo, porque somos dos grupos, no se quita eso. No vea esto como una persecución, yo estoy hablando de lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia estoy hablando, la Biblia dice que hay, la mayoría son del diablo. ¿Sabías eso? La mayoría los puso el diablo ahí en la iglesia. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo vas a hacer con esta Biblia? Eso lo dijo Cristo. ¿Qué te parece Cristo hablando de estas cosas? ¿Tú crees que él dice mentira? ¿Tú crees que esta iglesia se va con Cristo así? Sin guardar mandamientos. ¿Pero es que no saben qué es eso? No, no saben qué es eso. Dice así. Siendo renacidos de simiente no corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios. Por los mandamientos. Que vive y permanece para siempre. Pues sí, mira esto, la simiente. ¿Qué es una simiente? Un espíritu. Simiente. Allí puesta. Cuando dice en primera de Juan 3, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo. Y aquí dice, siendo renacido, no de simiente corruptible. No de otro espíritu. El nacimiento de aquí no es de otro espíritu. O renacimiento. O renacido. No. De un espíritu inmundo. Primera de Corintios 2:12. Pablo dijo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es el mismo espíritu de iniquidad, el espíritu del anticristo, que es el espíritu, la simiente del diablo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de iniquidad, perdón, el espíritu del mundo, dijo Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo, para que tengan una idea. Vamos, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, mira esto, no estáis bajo la ley. ¿Qué es eso bajo la ley?
se refiere al Antiguo Testamento. ¿Y qué se guardaba de la ley? Los rudimentos, porque lo único que guardó la ley fue Cristo. Los mandamientos, la ley de Moisés fue Cristo. Lo demás, lo que el pueblo de Israel guardaba era rudimentos. Y los Gálatas agacharon mano a los rudimentos. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:16. Este es el mismo 5:18, pero el 16 está anotado aquí. Vamos a ver. Gálatas. Gálatas 5. Cinco 16. Fíjate esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No. Bajo la ley del Antiguo Testamento. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero notaron este versículo aquí. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, está bien. Está anotado aquí. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Primero, por un lado, que ya no estamos bajo la ley. O ellos no estaban bajo la ley. Los creyentes que eran de la ley, pero sí creyeron en Cristo. No estaban bajo la ley. Ahora nosotros no entramos allí. Porque nosotros no hemos participado nunca. Nos dieron mandamientos del Antiguo Testamento. Nosotros somos agregados allí por la iglesia de Cristo, por Cristo. Por eso no tomamos mandamientos del Antiguo Testamento algunos para llevarlos a cabo. Algunos, dije. Porque hay cosas del Antiguo Testamento que nosotros las tomamos, pero ¿de qué manera las vamos a tomar? Cuando dice allí en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Cómo tomamos ese versículo allí? Quiere decir que nos está instando. Dios nos insta a guardar mandamientos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento como tal? O cuando Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora yo pregunto a Cristo o a cualquiera, ¿dónde está el mandamiento? Pues que yo quiero salvarme. Los mandamientos son diferentes. Por ejemplo, cuando dice velad, ¿por qué no sabías que ahora ha de venir vuestro Señor? Ajá. Ahora buscamos la explicación cómo voy a velar. ¿Y de qué tengo yo que estar pendiente, pues? Del viejo hombre. No, nada, es aquí, porque el problema está aquí. Ajá. Allí sí hay mandamientos. Yo tengo que, por ejemplo, aquí, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿De quién tengo que velar? Del viejo hombre, pendiente. Que me viene un pensamiento que no está es malicioso, es picardía, es malicia allí, ¿no? Lo aparto por un lado, vamos. Porque uno está aquí, en Cristo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes el poder para poner los pensamientos a un lado, los que no son correctos. Tiene fuerza, ¿no es que fue fortalecido en el Señor por el poder del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en ti? Ahí está.
Seguimos. Gálatas 5:25. Bonito este mandamiento. O esto es como no es una orden. Sí, sí tiene que ver para los espirituales. Si vivimos por el Espíritu, bueno, si yo vivo por el Espíritu, que el Espíritu vive en mí, y he sido vivificado espiritualmente, y aún tengo todo garantizado, todo bajo garantía, ¿de quién? Del que da la vida, de Cristo. Cristo puso su espíritu en mí. Dios, el espíritu de Cristo lo puso en mí. Es tan tremendo tener el espíritu. Y cuando no lo tienes también es tremendo. Mira esto. Romanos, capítulo 8, verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Ah, no, yo tengo el Espíritu. Vamos a comprobarlo, ¿ves? Con los mandamientos sabemos si tú tienes el Espíritu o no. Porque si no guardas mandamientos, no hay Espíritu, nada por ningún lado. Olvídalo, de broma respira usted. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo es que tenemos que andar por el Espíritu? Guardando mandamientos. No hay otra salida. Hasta el próximo video. Le amo en Cristo.